Cuernavaca. 5 de julio de 2002. Una casa en silencio. Dentro, una mujer de 78 años se apaga. La primera mexicana que se sentó a la mesa de Hollywood. La primera latinoamericana que ganó un Globo de Oro. La primera de su país nominada al Oscar. Y se está muriendo convencida de que el mundo ya la olvidó. No exagero. Ella misma lo dijo en sus últimos años. Que le dolía. Que después de medio siglo de carrera, de pelear y ganar donde nadie creía que una mexicana podía ganar, sentía que ya nadie se acordaba de ella. La mujer del rostro más imponente del cine de oro. La que miraba a la cámara y no necesitaba decir una palabra. La que se paró de igual a igual junto a Gary Cooper, junto a Marlon Brando, junto a Spencer Tracy. Murió así en su casa de Cuernavaca, sintiéndose un nombre borrado. Y aquí está lo que no cuadra. Los periódicos dijeron lo de siempre, que murió enferma, de los pulmones, del corazón, de los años, la causa cómoda, la que cierra el caso. Pero eso no explica lo importante. No explica por qué una mujer que lo tuvo todo, que rompió todas las barreras, terminó apagándose sola y rota por dentro. La verdad de qué destruyó a Katy Jurado es otra cosa. Y empieza mucho antes de esa casa en Cuernavaca. Porque viniste a ver cómo terminó la primera reina mexicana de Hollywood. Pero no por lo que te contaron. Quédate. Porque para entender por qué murió sintiéndose olvidada, hay que seguir un rastro que casi nadie une. Una niña rica que lo perdió todo. Un carácter que la hizo grande y la dejó sola. Una corona en Hollywood y un golpe del que jamás se levantó. Vas a entender quién fue de verdad esta mujer. Y qué la mató por dentro años antes de que su cuerpo se rindiera. Empecemos por algo que demuestra de qué estaba hecha. Año de 1952. Hollywood. Una actriz mexicana llega a filmar una película que va a ser leyenda del cine. Solo ante el peligro. Junto a Gary Cooper, el galán más respetado del momento. Junto a una jovencísima Grace Kelly, que años después sería princesa de Mónaco. Y hay un problema enorme, casi imposible. Katy Jurado casi no habla inglés. Piénsalo un segundo. Una actriz que llega al corazón de Hollywood, a una superproducción, a dar la réplica a estrellas que hablan un idioma que ella apenas entiende. Cualquier otra se habría hundido, habría hecho un papelito menor y a casa. ¿Sabes qué hizo Katy? Se aprendió sus diálogos de memoria, fonéticamente, sonido por sonido, como quien aprende una canción en un idioma que no domina, repitiendo hasta que cada sílaba quedaba clavada. Actuó en un idioma que no era el suyo fingiendo que lo dominaba. Y no solo salió del paso. Estuvo magistral, tan poderosa, tan intensa, que ganó el Globo de Oro a Mejor Actriz de Reparto. La primera latinoamericana en la historia en ganar ese premio. Que quede claro lo que eso significa. Antes de Katy Jurado, ninguna actriz de toda América Latina lo había logrado. Ninguna. Una mexicana que apenas chapurreaba el idioma, parada en la cumbre del cine estadounidense, levantando un trofeo que jamás había tocado una latina. Y 2 años después llegó algo todavía más grande. La Academia de Hollywood la nominó al Oscar por la película Lanza Rota, donde compartía pantalla con Spencer Tracy, uno de los actores más reverenciados de su época. La primera mujer mexicana en toda la historia, nominada al Oscar. La primera. Punto. Y aquí hay un detalle que casi nadie sabe, y que dice muchísimo de cómo funcionaba la industria. Ese papel, el que le dio la nominación, no estaba pensado para ella. Iba a ser para Dolores del Río, la otra gran diva mexicana de Hollywood. Pero a Dolores le negaron la entrada a Estados Unidos por la cacería política de aquellos años, las sospechas, las listas negras. Y cuando esa puerta se le cerró a Dolores del Río, el estudio llamó a Katy Jurado. Ella agarró esa oportunidad que a otra le habían arrebatado y la convirtió en historia. Guarda ese dato porque resume a esta mujer entera. La puerta que a otros se cierra, ella la abría a empujones. Toda su vida fue eso, pelear, colarse donde no la querían, ganar donde decían que una mexicana no podía ganar. Hasta que un día, muchos años después, llegó la única puerta que ni ella con todo su carácter pudo abrir. Pero a esa todavía le falta. Sigue conmigo.
Y sí, hay que decirlo. La noche del Oscar, Katy no ganó. La estatuilla se la llevó otra actriz, pero piénsalo bien. Una mexicana que había llegado a Hollywood hablando apenas el idioma. Sentada esa noche entre las mejores actrices del mundo, nominada al premio más importante del cine. Perder ahí ya era ganar. Ya había hecho historia con solo estar en esa silla. Aunque conociendo ese orgullo de tigresa, seguro le supo a poco, porque a la gente como Katy nunca le basta llegar. Quieren ganar. Y esa hambre, esa que la empujó toda la vida, fue su motor y a la larga también parte de su soledad. Pero todavía no sabes que él la estaba esperando al final del camino, ni por qué la mujer más fuerte de su generación terminó tan sola. Volvamos a esa casa de Cuernavaca. A sus últimos años, Katy Jurado vivía retirada en Cuernavaca, en el estado de Morelos, lejos de los reflectores. Enferma. El cigarro que la acompañó toda la vida, que se le volvió un refugio en los años malos, le había destrozado los pulmones. Tenía problemas del corazón. Le habían encontrado cáncer en el intestino. Años antes la habían hospitalizado de urgencia por una obstrucción intestinal y una bronquitis crónica que el tabaco le había regalado. El cuerpo poco a poco le cobraba la factura de toda una vida de batallas. Todavía hizo cine en esos últimos años. El director Arturo Ripstein, con quien tantos pleitos había tenido, la rescató para un par de películas ya de grande. Su último trabajo fue una cinta llamada Un secreto de esperanza. La filmó muriéndose, prácticamente, y ni siquiera alcanzó a verla estrenada. La película salió a las salas después de que ella ya no estaba. Su despedida del cine fue póstuma, como si hasta el final el destino le negara el aplauso de cerrar el telón en persona. Pero lo que más pesaba no era el cuerpo, era otra cosa. En sus últimas entrevistas, esta mujer que había conquistado 2 países, que tenía una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, soltó una frase que duele. Dijo que se sentía olvidada, que había dado su vida entera, casi 60 años, al cine, y que sentía que ya solo le hablaban a las figuras nuevas, desechables, mientras a ella, que había abierto el camino, la dejaban atrás como un mueble viejo. Imagínate eso, ser la primera, abrir la puerta para todas las que vinieron después, y sentir al final de tu vida que nadie se acuerda de que tú fuiste quien la abrió, que el mundo sigue de fiesta sin ti en una fiesta a la que tú llegaste primero. Sostén esa imagen, la reina olvidada en su casa de Cuernavaca, fumando, enferma, sintiendo que el aplauso se apagó. Vamos a volver a ella, pero primero tienes que entender de dónde salió esta mujer, porque su historia no empieza en Hollywood, empieza en una cuna de oro que se hizo pedazos. María Cristina Estela Marcela Jurado García nació el 16 de enero de 1924, en Guadalajara, Jalisco. En una familia rica, muy rica. Su padre era un hacendado, dueño de ganado y de huertas de naranjos. Su madre, una cantante de ópera que dejó los escenarios al casarse. Katy era además prima de un hombre que llegó a ser presidente de México. Nació entre lujos, entre tierras, sirvientes, una abuela con ínfulas aristocráticas que vivía aferrada a los modos de la alta sociedad. Parecía que a esta niña la vida le iba a regalar todo. Y entonces lo perdieron. El gobierno confiscó las tierras de la familia para repartirlas. La fortuna se evaporó. La niña rica de Guadalajara aprendió muy pronto que todo lo que parece sólido se puede deshacer de un día para otro, que la cuna de oro no protege de nada. Apunta a eso también, porque esa lección, la de que todo se puede perder en un instante, la marcó para siempre. La hizo fuerte, la hizo desconfiada, y le dejó clavada una idea que cargaría toda la vida, que si quería algo, tendría que arrancarlo ella misma, con las uñas, porque el mundo no regala nada, y lo que regala lo quita. A esa niña la metieron a estudiar con monjas, en un colegio religioso, donde la educaron para ser una señorita de bien, una secretaria bilingüe. Decían, eso sería un buen futuro para ella. El inglés que aprendió ahí años después le serviría para algo que ninguna monja habría imaginado, conquistar Hollywood. Pero eso todavía no lo sabía nadie. Desde niña, Katy fue distinta. Tenía un carácter de hierro, una belleza que llamaba la atención en cuanto entraba a un lugar.
esa mirada oscura e intensa que parecía retar a quien la veía, y una idea fija, terca, imposible de sacarle de la cabeza. Quería ser actriz. En aquellos años, en una familia como la suya, eso era casi un escándalo. Las niñas de buena familia, aunque la familia ya estuviera arruinada, no se metían al cine. El cine, decían, era para otra clase de mujeres. Una deshonra. Su abuela se opuso con todas sus fuerzas. Le prohibió actuar. Y aquí aparece por primera vez el carácter que va a definir toda su vida. Cuando el director Emilio Fernández, el indio, la descubrió siendo casi una adolescente y la quiso para una película, la abuela dijo que no. ¿Y qué hizo Katy? Encontró la forma de saltarse a su familia entera. Se casó. Jovencísima, casi una niña, con un actor y escritor llamado Víctor Velázquez, 12 años mayor que ella. No fue, según se cuenta, un matrimonio de gran amor. Fue sobre todo una salida, una manera de quitarse de encima el control de su abuela y hacer lo que le diera la gana con su vida. Funcionó. De ese matrimonio nacieron sus 2 hijos, Víctor Hugo, el primogénito, y Sandra. Pero el matrimonio se rompió pocos años después. Velázquez se fue por su lado, rehizo su vida con otra mujer, y Katy se quedó con 2 criaturas y una carrera por construir. Y aquí ya empiezas a ver el patrón de toda su vida. Katy conseguía lo que quería, pagaba el precio, y seguía adelante, sola si hacía falta. Pero ese seguir adelante tuvo un costo que pesaría sobre ella el resto de su vida, aunque casi nunca lo dijera en voz alta. Cuando Katy empezó a viajar a Estados Unidos para trabajar, a perseguir esa carrera enorme que la esperaba, no podía llevarse a los niños. Los dejó en México al cuidado de su familia, una madre joven, ambiciosa, peleando por un lugar en Hollywood, mientras sus hijos crecían lejos, esperándola entre rodaje y rodaje. ¿Hizo mal? ¿Hizo bien? No es tan fácil. Era una mujer sola, manteniendo a una familia en una época en la que para una mujer eso era casi imposible. Hizo lo que pudo con lo que tenía. Pero quédate con esa imagen, porque importa. Katy Jurado pasó años construyendo una leyenda lejos de su hijo, Víctor. Y esa distancia, ese tiempo que no volvió, va a volverse insoportable el día que lo pierda. Recuerda a ese primer hijo, Víctor Hugo, recuérdalo bien, porque ese niño que creció esperando a su madre andando el tiempo, va a ser el centro de todo lo que de verdad le pasó a Katy Jurado. Con el camino libre, Katy se lanzó al cine. Y entró fuerte. Debutó a principios de los años 40, en plena época de oro del cine mexicano, ese momento irrepetible en que México producía películas que conquistaban a toda Latinoamérica. Y muy rápido encontró su molde: la mujer fuerte, peligrosa, seductora, la femme fatale, la villana que se robaba la película, la mala que el público no podía dejar de mirar, con ese rostro de india brava, de pómulos marcados y mirada que cortaba como navaja. Katy no necesitaba muchos diálogos. Llenaba la pantalla con solo aparecer. Tenía algo que no se enseña ni se compra: presencia. Esa cosa que hace que, en una escena con 10 personas, tus ojos vayan directos a ella. Los directores lo notaron enseguida. Trabajó con los grandes, con el director Ismael Rodríguez. En Nosotros los Pobres, uno de los clásicos más amados del cine mexicano, compartió pantalla con el ídolo máximo, Pedro Infante. Después vendría hasta el mismísimo Luis Buñuel, el genio del cine mundial que la dirigió en El Bruto. Cuando Buñuel te elige es que tienes algo de verdad. En aquellos años hizo de todo. La otra mujer, la cabaretera, la villana sin escrúpulos, la mujer que destruye hogares. En Nosotros, los Pobres fue parte de uno de los melodramas más vistos de la historia del cine mexicano. Esa película que México entero lloró en los cines. El público aprendió a odiarla y a amarla al mismo tiempo, que es lo que solo logran las grandes, porque hace falta mucho talento para que te odien por un personaje y aún así no puedan quitarte los ojos de encima. Katy lo tenía. La gente salía del cine hablando de la mala de la película. Y la mala de la película era ella. Katy se hizo un nombre en México a una velocidad asombrosa, pero su carácter, ese carácter de hierro que traía desde niña,
ya empezaba a marcar distancias. No era una actriz dócil. No era de las que sonríen y obedecen. No se dejaba mandar ni por directores, ni por productores, ni por nadie. Decía lo que pensaba, a la cara sin filtro. Y eso, en una mujer en aquella época, se pagaba carísimo. A un hombre con carácter lo llamaban líder. A una mujer con carácter la llamaban problemática, difícil, insoportable. La misma actitud, distinto castigo. Y mientras se abría paso en el cine, hacía malabares para mantener a su familia. Porque la fama no siempre venía con el dinero suficiente. Así que Katy, además de actuar, hacía de todo. Escribía reseñas de cine para los periódicos. Trabajaba como locutora de radio. Y dato curioso que pocos conocen, fue crítica de toros. Le apasionaban las corridas. Entendía de tauromaquia como pocos. Y para que dimensiones lo que eso significaba, en aquellos años, el periodismo, y más el periodismo taurino, era un mundo de hombres, cerrado a cal y canto. Una mujer opinando de toros en un periódico era casi un escándalo, igual que una mujer queriendo ser actriz. Pero a Katy nunca le importó dónde se suponía que debía o no debía estar una mujer. Entraba, opinaba, escribía, y si no le gustaba a alguien, peor para ese alguien. Fue en todo lo que tocó, una mujer adelantada a su tiempo, abriéndose paso a codazos en terrenos que le decían que no eran para ella. Y fue precisamente esa pasión, esa afición a los toros, la que sin que ella lo planeara, le abrió la puerta más grande de su vida. Porque una tarde, entre el público de una corrida, había dos hombres de Hollywood, el actor John Wayne, una de las mayores estrellas del planeta, y el director Bud Boicher, que además de cineasta era torero profesional, un enamorado de la fiesta brava. Los dos vieron a Katy. Esa presencia, esa cara imposible de ignorar. Y Boetticher, que preparaba una película sobre el mundo de los toros, supo de inmediato que la quería a ella. Así, casi por accidente, gracias a su amor por una afición que nada tenía que ver con el cine. Esta mexicana de carácter bronco cruzó la frontera y entró a Hollywood por la puerta grande. Y aquí viene lo que de verdad impresiona. Katy no llegó a Hollywood a hacer de comparsa. No llegó a ser de la mexicana de relleno. Llegó a pelear papeles de peso junto a las máximas estrellas en una industria que no le ponía nada fácil a una latina que apenas hablaba el idioma. Aprendía sus diálogos fonéticamente como te conté. Y aún así, se ganó el respeto. Su frase lo resume todo. Dijo una vez algo así como, tienes que defender tu posición, tu nombre, si sabes lo que haces, el gringo te respeta, eso de que por ser mexicana te ponen en un lugar más bajo, a mí no me pasó. No me pasó. Esa era Katy Jurado. Plantada. Sin agachar la cabeza ante nadie. Y no creas que Hollywood se lo puso fácil. A los actores latinos de esa época los encasillaban. Una y otra vez les daban los mismos papeles. La india, la mexicana exótica, la mujer de temperamento salvaje, la sirvienta, la amante apasionada. Rara vez los dejaban ser otra cosa. Katy lo vivió. Muchos de sus personajes en Estados Unidos eran justo eso. La mujer indígena, la esposa del patriarca, la nativa de mirada ardiente. La industria veía su cara morena y la metía en una cajita. Pero Katy hizo algo con esa cajita. La llenó de dignidad. Convirtió esos papeles, que en otras manos habrían sido caricaturas, en personajes de carne y hueso, con fuerza, con verdad. Le dio respeto a un tipo de mujer que Hollywood solía despreciar. Trabajó con leyendas, Spencer Tracy, Gary Cooper, Burt Lancaster, Kirk Douglas, Charlton Heston, y a todos los miró de frente. Llegó incluso a debutar en Broadway. Hizo películas en Italia. Su carrera era internacional, enorme, de una amplitud que casi ningún actor mexicano de su generación alcanzó. Donde la ponían, brillaba, y donde quiera que fuera, llevaba su carácter por delante. Y hay algo curioso, casi profético, en los personajes que le hicieron famosa. En Solo ante el peligro, su gran papel de Hollywood, interpretó a una mujer de negocios, independiente, dueña de sí misma, que no dependía de ningún hombre y que tomaba sus propias decisiones en un pueblo lleno de cobardes.
Una mujer fuerte, sola, plantada frente al mundo. Una y otra vez los papeles que le daban eran ese tipo de mujer. La que no se doblega, la que aguanta, la que sobrevive a todos. Era como si la pantalla le devolviera su propio reflejo. Porque esa mujer indomable que interpretaba no era un personaje, era ella. Katy no actuaba la fortaleza, la traía de fábrica. Y el público lo sentía, por eso funcionaba tan bien. Estabas viendo a una mujer de verdad fuerte fingir que fingía. Lo que no sabía el público es que, como toda coraza, esa fortaleza escondía algo, y lo que escondía la iba a alcanzar, tarde o temprano. Y aquí necesito que pienses un momento en algo tuyo. Seguro conoces a alguien así. Una persona orgullosa, de carácter, de las que no piden permiso ni perdón, de las que admiras por su fuerza, por cómo se planta ante el mundo, pero que, a veces, esa misma fuerza las deja solas. Porque defenderte de todos, no ceder nunca, no mostrar nunca debilidad, también significa poco a poco ir quedándote sin nadie al lado a quien dejar entrar. Guarda esa idea. Vamos a necesitarla más adelante, cuando lleguemos al final. Y había otra soledad, más callada, que Katy cargaba sin decirla. La de no pertenecer del todo a ningún lado. En Estados Unidos siempre fue la mexicana, la extranjera de acento marcado, por más premios que ganara. Y en México, conforme crecía su fama en Hollywood, muchos empezaron a verla como la de allá, la que se había ido, la que ya era de otro mundo. Vivía entre dos países y en cierto modo no terminaba de ser de ninguno. Iba y venía, rodaba aquí, rodaba allá, hacía maletas, tomaba aviones, dejaba casas a medio habitar. Una vida deslumbrante por fuera y por dentro, sin un suelo firme donde echar raíces. Mucha gente la envidiaba. La veían en las revistas del brazo de las estrellas más grandes y pensaban que tenía la vida perfecta. Nadie ve lo otro. Las noches de hotel en un país que no es el tuyo, la familia que crece lejos, la sensación de que, por más que ganes, nunca terminas de llegar a casa. Esa fue también Katy Jurado. Y ese vacío, esa falta de un lugar y de alguien a quien aferrarse, hizo que el golpe final, cuando llegó, no encontrara casi nada que lo amortiguara, porque ese carácter de tigresa que la hizo grande también le fue cobrando un precio en lo personal. Y nada lo muestra mejor que sus amores. Katy Jurado fue una mujer deseada, de las más deseadas de su tiempo. Tenía algo magnético, una mezcla de belleza y fuerza que volvía locos a los hombres más poderosos de Hollywood. Y su nombre, en los chismes de la época, se relacionó con algunas de las estrellas más grandes del planeta. Aquí tengo que ser honesto y decirlo como lo que es. Nicho de estos son rumores de aquellos años. Habladurías de revista, cosas que se contaban y que nunca nadie confirmó del todo. Pero según se dijo entonces, a Katy se le atribuyeron romances con Marlon Brando, el actor más intenso de su generación. Con Brando además trabajó de verdad. Él la dirigió y actuó a su lado en un western que hoy es de culto. El rostro impenetrable, la única película que Brando dirigió en su vida. Dos personalidades volcánicas, el actor más difícil de Hollywood y la tigresa mexicana, en el mismo set. Que de ahí saliera o no algo más. Solo ellos lo supieron, pero la sola imagen lo dice todo del nivel en el que se movía Katy. También se la relacionó con John Wayne, con Tyrone Power, con Frank Sinatra, nombres que eran, cada uno una leyenda por sí solos. ¿Verdad o exageración? Una cosa es clara. Katy se movía en el círculo más alto, de tú a tú con los dioses de Hollywood. Pero el amor que sí quedó escrito, el que llegó al altar y a los papeles, fue otro. En 1959, Katy se casó con un actor estadounidense de primerísima línea, Ernest Borgnine, un hombre que acababa de ganar el Oscar como mejor actor, una pareja de poder absoluto, una diva mexicana y un galán ganador del Oscar. Dos nombres enormes bajo el mismo techo. Y ahí, justamente ahí, estuvo el problema. Dos caracteres demasiado fuertes. Dos personas acostumbradas a no ceder, a mandar, a tener razón. El propio Borgnine, años más tarde, la describió con una frase que se quedó para la historia. Dijo que Katy era hermosa, pero una tigresa. Hermosa, pero una tigresa.
En esas pocas palabras está todo. La admiración y el miedo. La atracción y el choke. El matrimonio fue una tormenta. Discusiones, celos, dos egos enormes peleando por el mismo espacio. Duró poco. Y se rompió como se habían roto antes otras cosas en su vida. Katy volvió a quedarse sola. Y según se ha contado, ese golpe sumado a todo lo que cargaba, la hundió en una depresión tan profunda que llegó a un punto muy oscuro, a un momento en que estuvo cerca de quitarse la vida. Logró salir de ahí. Se mudó de forma permanente a México, pero algo por dentro ya se había agrietado y no volvería a soldar del todo. Detente aquí, porque es fácil pasarlo por alto entre tanto premio y tanta estrella. La mujer invencible, la tigresa, la que no agachaba la cabeza ante Hollywood ni ante nadie. También se quebraba, también tocaba fondo. También pasó noches en las que la oscuridad pudo más que ella. Bajo la coraza de hierro había una persona que sufría como cualquiera. Más, quizá, porque su orgullo nunca le permitía pedir ayuda ni dejar que se le notara el dolor. Y mientras su vida personal se llenaba de grietas, su carrera empezó a enfrentar al enemigo más cruel de todos para una actriz de su época: el tiempo. Porque hay algo que la industria del cine clásico hacía, y que es brutal de tan injusto. A las actrices, en cuanto pasaban de cierta edad, las desechaba, las dejaba de llamar. Los papeles de protagonista, los buenos, se acababan a los 30 y tantos. A los hombres no. Un actor podía envejecer en pantalla, salir cada vez más arrugado y seguir siendo galán, hasta los 70. Pero una mujer que había sido deseada por medio mundo, de pronto, a cierta edad, descubría que el teléfono dejaba de sonar, que ya no la querían, que se había vuelto invisible. Katy fue en parte una excepción. Siguió trabajando muchos años en México y en Estados Unidos, hasta ya entrada en edad, algo que poquísimas actrices de su generación lograron. Trabajó con directores enormes hasta el final, como Arturo Ripstein, aunque con él chocó de frente y hasta cuestionó en público su manera de dirigir, fiel a su carácter de siempre. En los años 90, hasta volvió a la televisión, a las telenovelas mexicanas, presentándose a una generación nueva que apenas sabía quién había sido. Le dieron premios honoríficos, reconocimientos por su trayectoria, esos que se entregan cuando la industria quiere decir gracias por todo. Y entre líneas, también tu tiempo ya pasó. Pero aun siendo una excepción, sintió el cambio en el aire. Sintió como el mundo que la había encumbrado empezaba a mirar hacia otro lado, hacia caras nuevas, más jóvenes. Cómo las luces poco a poco se iban apagando sobre ella. Y quizá tú sepas algo de eso. Aunque nunca hayas pisado un set, esa sensación de que con los años el mundo empieza a mirarte distinto, de que en el trabajo ya prefieren a los más jóvenes, de que en las reuniones tu opinión pesa menos que antes, de que te vuelves poco a poco invisible para un mundo que solo tiene ojos para lo nuevo. Le pasa a la gente común y le pasó a una estrella de Hollywood con una estatuilla en su casa. Da igual lo alto que hayas llegado. El día que el mundo decide que tu tiempo pasó, duele igual. Y Katy, que había sido deseada por medio planeta, sintió ese frío como cualquiera. Solo que ella, además, lo sintió en la cumbre, que es desde donde más se cae. Y aquí conviene parar y preguntarse, con honestidad, ¿qué fue lo que de verdad le hizo daño a Katy Jurado? Porque es tentador buscar un solo culpable. Hay quien diría que fue Hollywood, esa máquina cruel que usa a las mujeres y las tira cuando envejecen. Y hay verdad en eso. Hay quien diría que fueron los hombres, los matrimonios rotos, las relaciones tormentosas que nunca le dieron paz. Y también hay verdad en eso. Y hay quien, más duro, diría que fue ella misma. Que ese carácter de tigresa, esa incapacidad de ceder, de mostrarse vulnerable, de pedir ayuda, la fue dejando cada vez más sola. Que se construyó una coraza tan dura que al final se quedó encerrada dentro de ella. Y lo incómodo es que las tres cosas tienen algo de cierto. La industria fue injusta, los hombres la hirieron, y su propio orgullo la aisló. Todo eso es real. Todo eso le hizo daño. Pero aquí está lo que quiero que entiendas, y es la clave de toda esta historia. Nada de eso, ni Hollywood,
ni los hombres, ni su carácter, fue lo que de verdad la destruyó. Todo eso fueron grietas, heridas que una mujer tan fuerte como ella podía cargar. Y de hecho, cargó durante años, sin dejar de trabajar, sin dejar de pelear. El derrumbe de verdad, el golpe que partió a Katy Jurado en dos para siempre, vino de otro lado. De un lugar contra el que ni la tigresa más fiera del mundo puede defenderse. Y vino de golpe. En un solo día. Pero antes de llegar a ese golpe, hay que entender hasta dónde había llegado. Para medir bien la caída, hay que mirar la cima. A estas alturas de su vida, Katy Jurado lo había logrado casi todo. Era la única mexicana que había sido nominada al Oscar. Tenía su Globo de Oro, el primero de una latinoamericana. Tenía su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en pleno bulevar junto a las de los más grandes. En México la respetaban como a una de las gigantes, con varios premios Ariel en su casa. Había trabajado con Buñuel, con John Huston, con Sam Peckinpah, con Marlon Brando. Había compartido set con Pedro Infante en el México de los años 40 y con Gary Cooper en el Hollywood de los 50. Pocos actores, de cualquier país del mundo, pueden presumir una carrera tan larga y tan amplia. Era, en todo el sentido de la palabra, una leyenda viva. Una mujer que partió de una cuna de oro deshecha, que se casó casi niña para escapar, que dejó a sus hijos para perseguir un sueño, que aprendió inglés de memoria para conquistar un país ajeno, y que llegó a fuerza de carácter y de talento a lo más alto que un artista latinoamericano podía soñar en aquellos años. Nadie le regaló nada. Cada centímetro lo peleó. Tenía dinero, tenía fama, tenía respeto. Tenía a sus 2 hijos ya adultos, esos por los que tanto había trabajado de lejos. Parecía que, después de tantas batallas ganadas, por fin le tocaba el premio mayor, descansar, envejecer en paz, disfrutar de lo que tanto le costó construir, ver crecer a los suyos. Y eso es lo que vuelve todo más cruel. Después de una vida entera lejos, de aviones y maletas y rodajes en países ajenos, a Katy por fin le tocaba el tiempo que no había tenido, el tiempo con sus hijos. Aquel niño, Víctor, al que había dejado de pequeño para perseguir su sueño, ya era un hombre hecho y derecho. Y a esas alturas de la vida, cuando los premios ya no llenan y lo que de verdad importa es la familia, una madre quiere recuperar lo perdido, estar cerca, compensar los años de ausencia. Katy tenía por delante, o eso creía, la mejor parte, la de disfrutar a los suyos, sin prisa. La vida, que ya le había enseñado de niña que todo se puede perder de un día para otro, le tenía guardada una última lección, la más cruel de todas, y se la dio justo cuando creía que por fin venía lo bueno. Y entonces, en 1981, sonó el teléfono, y todo se acabó. Quédate, porque esto es lo que la efeméride no te cuenta. Esto es lo que de verdad mató a Katy Jurado, mucho antes de que su corazón y sus pulmones se rindieran en Cuernavaca. Su hijo, Víctor, aquel primogénito, aquel niño que te pedí que recordaras, ya era un hombre. Y ese año, viajando por carretera rumbo a Monterrey, su coche se estrelló contra un camión de carga que transportaba cemento. Murió en el accidente. Tenía poco más de 30 años. Para una madre, no hay golpe peor. No existe. Toda la fuerza, todo el carácter de tigresa, toda la coraza que Katy había construido durante décadas para defenderse de Hollywood, de los hombres, de la vida, no le sirvió de nada contra esto, porque contra la muerte de un hijo no hay carácter que valga. Y si alguna vez has visto de cerca a una madre o a un padre perder a un hijo, ¿sabes de qué hablo? ¿Sabes que es la única pérdida que va contra el orden natural de las cosas? Que un padre no está hecho para enterrar a un hijo. Que hay personas fuertes, durísimas, capaces de aguantar cualquier cosa, que se rompen para siempre el día que les pasa esto. No vuelven a ser las mismas. Siguen vivas, caminan, hablan, hasta sonríen. Pero algo dentro se apagó y ya no se vuelve a encender. Eso le pasó a Katy. La mujer más fuerte del cine de oro se rompió ese día y ya no hubo forma de pegarla. Y aquí está la pieza que une toda la historia, la que te he ido pidiendo que guardaras. La mujer que abría a empujones todas las puertas
se encontró con la única que no se podía abrir, la que lo había sobrevivido todo, la ruina de su familia, el control de su abuela, el desprecio de Hollywood a los latinos, los matrimonios rotos. No pudo sobrevivir a esto. Aquel niño que dejó en México mientras conquistaba el mundo, aquel hijo al que le robó tiempo para construir su leyenda, se le fue para siempre, y con él se fue cualquier consuelo posible. Lo más desgarrador es cómo lo enfrentó. Mientras lloraba a su hijo, Katy estaba en medio de un rodaje, la película Barrio de Campeones, y siguió. Entre toma y toma lloraba, se derrumbaba, y cuando la cámara se encendía sacaba fuerzas de donde no las había y hacía su trabajo. La tigresa, una última vez, apretando los dientes delante de la cámara mientras por dentro se moría. Ella misma lo explicó después, cuando la gente preguntaba por qué había desaparecido. Dijo, con todas sus letras, que durante un año entero guardó luto, que se encerró en su casa, que no salió a ningún lado. Un año de oscuridad total por la muerte de Víctor. Y aquí está la verdad que nadie pone en los titulares. Katy Jurado nunca se recuperó de eso. Jamás. Ese fue el momento en que empezó, de verdad, su final, no con la enfermedad de Cuernavaca, sino aquel día de 1981, en una carretera con un camión de cemento. Piénsalo. Le quedaban más de 20 años de vida por delante. 20 años, pero en cierto sentido, la Katy de antes murió con su hijo. Lo que vino después fueron 2 décadas de una mujer cargando un dolor que no se cura, fumando de más, comiendo de más, enfermando poco a poco mientras el mundo del cine ingrato iba olvidando a la primera mexicana que se atrevió a soñar con un Oscar. Y fíjate cómo se cierra el círculo, porque esto es lo importante. Ese cigarro que la consolaba en las noches de duelo fue el mismo que le destrozó los pulmones. Esa tristeza que no soltaba fue minando su salud año tras año. El duelo no se quedó solo en el alma. Se le metió en el cuerpo y se lo fue comiendo despacio. La depresión, el abandono de sí misma, el dejar de cuidarse porque ya nada importaba demasiado. Cuando los médicos en Cuernavaca, 2 décadas después, hablaron de pulmones y de corazón, estaban describiendo el final de un proceso que había empezado en aquella carretera. En 1981. El cuerpo solo fue el último en enterarse de algo que el alma sabía desde hacía 20 años, que Katy ya se estaba muriendo desde el día que perdió a Víctor. Entonces, ¿qué mató de verdad a Katy Jurado? No fue el cigarro aún que le destrozó los pulmones. El cigarro fue solo el instrumento de un duelo que no paraba. No fueron los años, ni la enfermedad, ni el corazón cansado. Eso fue el final físico, no la causa. No fueron los hombres, ni los divorcios, ni la crueldad de una industria que desecha a sus reinas cuando envejecen. Todo eso fueron heridas, sí, pero no la herida mortal. Lo que de verdad la mató fue el corazón roto de una madre. Un dolor que empezó en 1981 y que ya nunca la soltó. 20 años apagándose desde dentro, en silencio, con la dignidad de siempre por fuera y el alma hecha pedazos por dentro. La mujer más fuerte del cine de oro no murió de debilidad, murió de tristeza, de la peor de todas. Y lo que se enterró con ella, lo que casi nadie cuenta, es justo eso, que detrás de la leyenda, detrás de la primera mexicana nominada al Oscar, había una madre que perdió a su hijo y que pasó sus últimos 20 años muriéndose de a poco, convencida además de que el país y la industria a los que les había dado todo, se habían olvidado de ella. Porque esa es la parte cómoda de la historia oficial. Decir que murió enferma, mayor, de causas naturales, eso no incomoda a nadie. No obliga a nadie a preguntarse cómo tratamos a nuestras leyendas cuando envejecen, ni a recordar que una mujer puede tenerlo todo, premios, fama, una estrella en Hollywood, y aún así morirse de soledad y de pena. Y hay un último detalle que lo vuelve casi insoportable de tan irónico. ¿Recuerdas que Katy fue la primera mexicana nominada al Oscar por Lanza Rota allá por los años 50? Pues siguió siendo la única durante casi medio siglo. 50 años en los que ninguna otra mexicana logró lo que ella había logrado. 50 años en los que su hazaña siguió siendo única. ¿Y sabes cuándo, por fin, otra mexicana volvió a ser nominada a ese mismo premio? Cuando Salma Hayek
fue nominada al Oscar por su película sobre Frida Kahlo, y eso ocurrió en el año 2002, el mismo año exacto en que Katy Jurado murió. Detente en eso un segundo. La mujer que abrió la puerta se apagó justo en el año en que otra mexicana, por fin, volvía a cruzarla, como si el destino hubiera esperado a que la pionera se fuera para dejar pasar a la siguiente. Una se iba en silencio, en una casa de Cuernavaca, sintiéndose olvidada. La otra subía a la alfombra roja entre flashes, celebrada por el mundo entero. Y casi nadie en medio de aquella fiesta se detuvo a recordar que medio siglo antes había existido una primera. Una mexicana que aprendió inglés de memoria y le ganó a Hollywood en su propia cancha, para que esa puerta quedara abierta. Murió el 5 de julio de 2002, en su casa de Cuernavaca a los 78 años. Según contaron sus familiares, se fue mientras dormía después de mucho tiempo enferma. La acompañó hasta el final su hija Sandra, la única de sus 2 hijos que le quedaba. La enterraron en Cuernavaca, en el Panteón de la Paz, lejos del ruido de Hollywood, lejos de las luces que un día fueron suyas, cerca por fin de la tierra mexicana de la que nunca dejó de ser, aunque el mundo la mandara de un país a otro toda la vida. Esto es lo que enterraron con Katy Jurado. No solo a una gran actriz, enterraron a una niña que lo perdió todo y se levantó, a una mujer que conquistó 2 países a fuerza de carácter sin agachar la cabeza ante nadie, y a una madre que, después de todo eso, no pudo con la única pérdida que de verdad importa. Enterraron también una pregunta incómoda que casi nadie se quiere hacer. Una sobre la memoria, sobre lo rápido que olvidamos a quienes nos abrieron las puertas, sobre cómo aplaudimos a nuestras leyendas en la pantalla y las dejamos morir solas, convencidas de que ya a nadie le importan. La mujer que aprendió sus líneas sin entender el idioma y aún así conquistó Hollywood. La tigresa que no agachó la cabeza ante nadie. Al final, no la venció ningún rival, ni ningún estudio, ni ningún hombre. La venció el amor más grande y el dolor más grande de todos, el de una madre por un hijo que se fue antes que ella. Tú ya no la vas a olvidar. Y ahora dime, después de todo lo que acabas de descubrir, ¿cuántas de nuestras grandes leyendas, esas que aplaudimos en la pantalla, crees que se apagaron así, en silencio, sintiéndose olvidadas mientras el mundo seguía de fiesta? Déjamelo en los comentarios. Y una última cosa, de corazón. Esta historia habla de un dolor muy real. Perder a alguien y sentir que la oscuridad no se va. Si tú estás cargando algo así, una pérdida, una tristeza que no afloja, no la lleves en silencio como la llevó ella. Hablarlo con alguien de confianza o con un profesional no te hace menos fuerte. Es la forma más valiente de seguir de pie.